gracias. Van a empezar ya, podemos decir, las sesiones ordinarias, aunque bueno, en este caso vamos a empezar con una conferencia inaugural que yo considero extraordinaria. Simplemente voy a hacer una breve presentación e introducción, más que presentación, porque a César Chaparro Gómez, de la Universidad de Extremadura, aquí lo conocemos bien, pero quizá los que nos vean a través de las redes, pues sí requiere un mínimo de presentación. César Chaparro actualmente, bueno, él es catedrático, en este caso emérito, en este momento emérito de la Universidad de Extremadura. Su currículum, si tuviéramos que ponerlo aquí, pues en vez de la conferencia él la daría yo, sería alguna conferencia que sería César Chaparro, y su currículum extenso, pero simplemente señalar que es uno de los latinistas de referencia en nuestra universidad y a nivel nacional e internacional. Desde luego, entre los cargos que desempeñó, o que ha desempeñado, el más importante, por lo menos para los que pertenecemos a esta universidad, fue nuestro rector. Un rector que tuvo una actividad en un momento determinado muy importante, donde se hicieron una serie de transformaciones fundamentales para nosotros y que nos ayudan a entender en gran medida lo que es la Universidad de Extremadura hoy. Y en último lugar, quiero señalar quizás un par de cuestiones al respecto de por qué hoy decidimos nosotros que la inauguración fuera en este caso, no de un historiador, porque además, bueno, los que me conocen saben que mi perfil es de historia, sino de un latinista, porque pensamos nosotros que habría que, con esa intención de perspectiva multidisciplinar, centrarnos en primer lugar, o por lo menos abarcar en primer lugar, los aspectos referidos a la trascendencia de Arias Montano en su momento, es decir, situar por qué Arias Montano ha sido un elemento, o una persona, mejor dicho, y su pensamiento ha llegado hasta nosotros con la trascendencia que tiene. Yo creo que es fundamental que entendamos eso, que entendamos más allá de su vida o su contexto histórico, que como historiador considero evidentemente que es importante. Creo que debíamos empezar primero sabiendo en qué contexto se formó su humanismo, en qué su pensamiento, qué es ese humanismo del siglo XVI. Y por último, señalar que cuando decidimos hablar con César, por supuesto porque es una persona de referencia, pero porque para mí, en este caso como director, también lo ha sido. Porque, bueno, contaré una pequeña anécdota, y es que cuando llego aquí por primera vez, una de las cuestiones que se me encomienda es organizar también otra actividad. En este caso era con jóvenes investigadores, y la confianza, César Chaparro, que no me conocía en ese momento, yo era un recién llegado a la Universidad de Extremadura, César Chaparro deposita la confianza en mí y me muestra una manera muy importante, muy interesante de comprender cómo debe articularse una actividad académica, podemos decir, paralela a los cursos oficiales. Y yo he aprendido mucho, y en ese caso, yo en esta cuestión quería contar con él, porque en cierto modo me siento en deuda con ese primer momento, porque a mí me abrió las puertas de la Universidad de Extremadura cuando yo estaba, no nos conocíamos absolutamente de nada, y a raíz de eso, y yo creo que una de las cuestiones que son importantes con respecto a las actividades que se hacen en este, podemos decir, fuera de lo que es el programa oficial, es la posibilidad de ir un poco más allá en lo que somos como docentes y como investigadores. Y estos cursos de verano nos ofrecen esa oportunidad. Y aquellas cosas que yo me acerqué a César sabe que cuando he tenido incluso alguna duda, alguna cuestión referida a eso, me ha acercado y me pregunto: César, ¿esto a qué está referido? Recuerdo unas cuestiones con respecto al Tusculum romano, y me dio una conferencia a mí particular al respecto de qué era ese problema. Y quería yo que eso compartirlo con vosotros, con el público que tenemos aquí hoy en este curso, con los que nos están viendo online, porque yo consideraba que eso, quedarlo a lo mejor egoístamente, los que solo nos hemos matriculado, hemos sido alumnos de la Universidad de Extremadura, o en este caso lo que hemos trabajado juntos, que llegara un poco más allá. César, además, sé que es muy generoso en esto. Él viene exactamente, como ha dicho nuestro vicerrector, de un curso en Yuste, que terminó hace nada, y no ha tenido ningún problema en venir hoy aquí con nosotros, y por eso le estoy muy agradecido. Creo que es una gran oportunidad para todos los que estamos aquí como público el tener la suerte de escuchar hoy a César Chaparro darnos esta
conferencia magistral sobre el humanismo y sobre Arias Montano. Muchísimas gracias, César. Tienes la palabra. Buenos días. Muchas gracias a Sigfrido por tus palabras. Yo estoy también muy contento de estar en Fregenal de nuevo. Estuve ya en un congreso que hubo sobre Benito Arias Montano hace ya muchos años. Estuve también en lo que pretendía ser la creación de un centro de interpretación del humanismo y espero que con las buenas voluntades que se han expresado aquí esta mañana pueda llevarse a cabo. No hay sitio en Extremadura mejor que este, la cuna de Arias Montano. Y uniendo todo lo que se ha dicho con lo que la conferencia o la charla que voy a dar, yo en los últimos tiempos, en fin, dejando aparte la filología clásica del latín de los clásicos, nos hemos dedicado, algunos de nosotros, a estudiar, sobre todo, los métodos de persuasión y de evangelización que los misioneros emplearon, ¿verdad?, para persuadir a gente tan distinta y tan distante de los europeos del Viejo Mundo. Y uniendo eso, es por lo que yo voy a dar una charla sobre humanismo y el descubrimiento, conquista, colonización de América y qué perspectiva tenía Benito Arias Montano sobre ese fenómeno. Y empiezo. Humanismo es un término de invención relativamente reciente. La palabra fue puesta en circulación a principios del siglo XIX y surgió para denominar el sistema educativo tradicional basado en las letras humanas o humanidades frente al nuevo sistema de educación técnica. Así pues, nacido el término en la polémica, se difundió y sirvió para encarnar en él todos aquellos aspectos humanos, entre comillas, que la nueva sociedad industrial despreciaba o pasaba por alto. Término de denuncia, por tanto, el concepto de humanismo se fue cargando de prestigio, pero también de polisemia. Su utilización indiscriminada, con frecuencia paradójica, cuando no contradictoria, ha hecho de él un término confuso, genérico y a veces vacío de contenido, hasta el punto que es preciso siempre inventarle adjetivos calificativos con que definirlo. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, el término humanismo sigue siendo el más adecuado para referirnos a ese peculiar movimiento intelectual que sacudió Europa desde el siglo XIV y que culminó en el XVI. Ese movimiento es el llamado humanismo propiamente dicho o humanismo renacentista. De nuevo, he utilizado un adjetivo, renacentista, que resulta también complejo y problemático. El término renacimiento es igualmente una palabra de invención decimonónica, y la estrecha relación, cuando no identificación, entre humanismo y renacimiento, que ha llevado a asociarlos con otro término complicado, el de moderno o modernidad, es un conjunto de referentes que no ha favorecido la comprensión matizada de cada uno de ellos. Óscar Christeler, Eugenio Garén, Cesare Basoli y muchos otros se han adentrado en ese complejo avispero de la definición de estos términos. Dentro de la complejidad del pensamiento renacentista y del humanismo renacentista como parte del mismo, hay un elemento que destaca con claridad: la conciencia de vivir un momento histórico propio y diferente de los anteriores, unido a la percepción del hombre mismo como un ser histórico. A partir de ahí, el Renacimiento introdujo dos conceptos de capital importancia: el del cambio histórico y el del hombre como productor de una historia de cuyos yerros o aciertos él es responsable. Perspectiva histórica, percepción del propio tiempo, responsabilidad humana individual, voluntad de reforma y de mejora social, son algunas de las características de ese pensamiento renacentista. A su vez, es necesario destacar la importancia que el humanismo tiene dentro del Renacimiento, ya que algunos de los planteamientos derivan del estudio de las humanidades y en ellas están fundamentados.
emanan directamente de la lectura y tratamiento estrictamente filológicos de los textos, especialmente de los textos de la antigüedad greco-latina. En cierta medida, la filología humanística fue la creadora y a la vez el mejor exponente de un nuevo método para un nuevo saber. De ahí que el humanismo haya sido definido en gran medida como un movimiento o programa de reforma cultural y especialmente educativa. Sucedió, no obstante, que el vigor de su reflexión continuada sobre las carencias y errores del sistema educativo tradicional, además de la pujanza de sus propuestas, convirtieron el proceso educativo en uno de los puntos de referencia más ostensibles en el desarrollo de la cultura renacentista, puesto que los humanistas no escatimaron esfuerzo alguno en propiciar la conformación de un sistema pedagógico aún incipiente, pero apto ya, para consagrar un mínimo de valores educativos a todos los humanistas. Oponiéndose intencionadamente a la oscuridad de la escolástica, los tratados elaborados por los humanistas coinciden en aceptar como punto de partida teórico la necesidad de evidenciar la naturaleza humana de las personas a través del estudio, especialmente de las artes liberales o studia humanitatis. En efecto, el desprecio por el seguimiento ciego del principio de autoridad, sumado al reconocimiento de la ratio como factor protagonista del proceso educativo, permite hablar con razón de una nueva educación homocéntrica, por cuanto que aspira a la formación del hombre en cuanto hombre, enfatizando por ello la prestancia de los nuevos objetivos comunes, como son la libertad del hombre, su libertad espiritual y su educación integral. Y precisamente en cuanto que disponía de un método racional y crítico y un saber responsable, el humanismo se propuso la reforma de la sociedad en que vivía. Reforma no solamente política o social, sino esencialmente moral y religiosa. Este es el punto donde las corrientes humanísticas convergen y se confunden con aquellas otras corrientes de reforma que caracterizan la Edad moderna, pero cuyas raíces se hunden en la Edad Media. Así, tanto las corrientes humanísticas como las de fuerte raigambre medieval coinciden en presentar sus reformas como un retorno a las fuentes, a las formas puras originales, a la Iglesia primitiva en el caso del cristianismo. Ambas critican los excesos del formalismo religioso, así como la verbosidad y sutilezas de la filosofía y teología escolástica. Ambas aspiran a un lenguaje más claro y sencillo, a una piedad más directa, más práctica, más vivida. De esa manera, y esto no se debe perder de vista, hacer un excesivo énfasis en el aspecto clasicista del humanismo, como vuelta solo a la antigüedad greco-latina, a veces de tintes paganizantes, resulta altamente simplificador, ya que tan fuerte como esos componentes o tintes son los componentes moral y cristiano que llevaron a rescatar fuentes cristianas clásicas, especialmente los textos de los Santos Padres, y que tuvieron profundas consecuencias políticas y sociales. De igual manera, hacer tanto hincapié en el programa educativo y, sobre todo, en el aspecto filológico de ese programa, deja en segundo plano los principios mismos en los que se inspira el humanismo como movimiento intelectual y que hacen de él una nueva forma de pensar y de afrontar los problemas. El humanismo, así delimitado y definido, no podía permanecer ajeno e insensible frente al nuevo mundo, sobre todo frente a la exuberante naturaleza y frente a la inesperada humanidad allí descubiertas. Bien que lo denota la emoción que desprenden las palabras de Pedro Mártir de Anglería, cuando dice: «Levantad el espíritu, mis dos sabios ancianos, escuchad el nuevo descubrimiento». Palabras con las que anunciaba en carta del 13 de septiembre de 1493, dirigida al conde de Tendilla y al arzobispo de Granada, el hallazgo de unas nuevas tierras donde había, dice él, cosas admirables, oro y, sobre todo, hombres desnudos que vivían en el estado de la naturaleza. Los humanistas no se quedaron, pues, impasibles frente al nuevo continente al que describen
en la doble faceta de lo natural y de lo humano por las diferencias y semejanzas con el viejo mundo. Esto nos dice Francisco López de Gómara en la dedicatoria e introducción de la Historia General de las Indias. Dice él: también se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro. Los animales en general, aunque son pocos en especie, son de otra manera. Los peces, las aves, los árboles, frutas, hierbas y grano de la tierra, que no es pequeña consideración del Criador, siendo los elementos una misma cosa allá y acá. Empero, los hombres son como nosotros, fuera del color, que de otra manera bestias y monstruos serían, y no vendrían como vienen de Adán. Es el mundo tan grande y hermoso y tiene tanta diversidad de cosas tan diferentes unas de otras, que pone admiración a quien bien piensa y contempla. No por eso es el hombre incapaz e indigno de entender el mundo y sus secretos, que Dios crió el mundo por causa del hombre y se lo entregó en su poder. La conquista y colonización del Nuevo Mundo es inseparable de su evangelización, de manera que la justificación de dicha conquista se hizo mayoritariamente en claves bíblicas, y ello no resulta extraño si se tiene en cuenta que el mundo europeo era ante todo un mundo cristiano y que tanto el fenómeno de la Reforma protestante como el descubrimiento del nuevo continente se inscriben con toda naturalidad para el cristiano en la misma historia de la salvación del hombre. Son etapas claves entre la creación, la redención y la última venida o parusía. Parecería, pues, contrario al universalismo de la revelación que la Biblia no mencionase un acontecimiento tan extraordinario como fue el descubrimiento del continente americano. De ahí que los exégetas y comentaristas bíblicos del siglo XVI se esfuercen en identificar las islas descubiertas por Colón y después la geografía del continente con territorios mencionados en las Sagradas Escrituras. Libros sagrados que soportan, por otra parte, momentos de agitación y controversia en las disputas entre católicos y protestantes, con cientos de traducciones, comentarios y estudios sobre la Biblia que surgieron por todas partes e impregnaron el ambiente intelectual europeo. Ello trajo como consecuencia la fiebre etimológica y la proliferación de la exégesis asociativa para descubrir nombres bíblicos en el Nuevo Mundo, pues obviamente la geografía bíblica funcionaría como paradigma o ejemplo de las tierras descubiertas, siendo Moisés, ese personaje del Antiguo Testamento, quien, como historiador, gozase en el Renacimiento de una autoridad sin par, mucho más de fiar incluso que el propio Heródoto griego. Por ello no es de extrañar que se recurra a las Sagradas Escrituras para explicar muchos de los acontecimientos de la época y en especial los referidos al Nuevo Mundo recién descubierto. En suma, como afirmará, entre otros, nuestro Benito Arias Montano, la geografía del Nuevo Mundo se puede conocer claramente por las descripciones del orbe que figuran en las Sagradas Escrituras. Es más, concluye el de Fregenal, nada de los escritores grecolatinos se puede comparar con lo que escribió Moisés de forma muy clara sobre la tierra de Ofir. Otro aspecto importante lo constituye el principio en que se basa esa exégesis etimológica o asociativa entre la Biblia y el Nuevo Mundo, que es el parentesco lingüístico de todas las lenguas del mundo con el hebreo, en cuanto que ésta es la lengua primigenia. Las huellas de este parentesco no han podido ser borradas pese al cruce de razas y a los múltiples avatares de la historia, en el seno de la enorme diversidad de lenguas con que se encuentran esos comentaristas bíblicos del siglo XVI. Con este bagaje cultural y el trasfondo histórico y lingüístico que lo sustenta, no nos extrañarán las conexiones que descubren nuestros humanistas entre el universo de la Biblia y el Nuevo Mundo, descubierto por sus padres y abuelos. Es más, se esforzarán por vincular los acontecimientos nuevos por ellos vividos, no solo con las profecías de las Sagradas Escrituras, sino también con la propia historia de España, atendiendo en particular a la numerosa población judía asentada en la península ibérica durante siglos,
como signo providencialista de los acontecimientos que se avecinaban. Buscan en los nombres del nuevo continente huellas desfiguradas por el paso del tiempo y el roce de culturas de la onomástica de las Sagradas Escrituras. Circunscribiendo nuestra reflexión a Benito Arias Montano, hay que decir que evidentemente él no pudo permanecer ajeno al fenómeno americano. Sus vinculaciones al tema indiano tenían en primer lugar connotaciones personales. Su profunda amistad con Juan de Obando, que fue presidente del Consejo de India de 1571 al 75. La responsabilidad de Obando en los asuntos indianos había servido para que Montano en ocasiones proyectase la influencia que tenía sobre su amigo. Hay varios casos, entre estos, por ejemplo, las promociones del franciscano Jerónimo de Albornoz a la diócesis de Tucumán y la de su amigo personal y colaborador intelectual Antonio Ruiz de Morales a la diócesis de Tlaxcala. Asimismo, se vieron beneficiados de esa amistad comerciantes y hombres de negocios como Díaz Becerril, Gaspar Vélez de Alcocer. Además, durante la estancia en Flandes de Montano, su amigo Ortelio lo utilizó para solicitar a Obando mapas de las Indias, a fin de insertarlos en su publicación del Theatrum Orbis Terrarum. Hay que destacar el interés de Montano por la geografía, llegando a afirmar que para los estudiosos de la Biblia, si desconocen cuál es la posición de la tierra, la extensión del mar, el curso de los ríos, las costumbres de los pueblos y el carácter de la gente, necesariamente no les quedarán claras muchas cosas en las lecturas de los libros sagrados. Las conexiones de Arias Montano con América no solo hay que limitarlas a ese círculo de amistades. No se debe olvidar que pasó parte de su vida en Sevilla, lo que seguramente le abrió los ojos al mundo transoceánico en aquel ir y venir del puerto hispalense, donde se hablaba de riquezas, de anhelos, de fantasías, de milagros y de todas aquellas cosas a las que no pudieron ser ajenos ni los ojos ni los oídos del de Fregenal. Todo ello despertaría la curiosidad de Montano por el Nuevo Mundo y se dejaría seducir por algunas de sus maravillas. De ahí su afición al coleccionismo de cosas que llegaban del otro lado del océano. Se sabe que Montano disponía de diferentes piezas artísticas prehispánicas, por las que, es cierto, no sentía aprecio alguno, y algunas de ellas se las regaló a su amigo Ortelio. Asimismo, cultivaba plantas americanas en su jardín y, al parecer, también poseía, procedente de las Indias, alguna piedra bezoar, muy apreciada por sus supuestas propiedades curativas, especialmente para el corazón y como antiveneno. Sin embargo, no fue mucho lo que dejó escrito Arias Montano sobre esa temática, que sin duda sería materia de conversación con sus amigos y políticos del momento. Pero él era un exégeta de la Biblia, un comentarista de la Biblia, y eso condicionó en grandísima medida su visión sobre el nuevo orbe. Para él la Biblia lo era todo. En ella se recogía el pasado y el futuro de la humanidad. Nada en la vida del hombre podía quedar al margen de los designios humanos, divinos, nada fuera de los límites del libro sagrado, ni siquiera esas desconocidas Indias. Hubo pues en él la necesidad, desde el principio, de vincular a aquellas tierras al proceso de salvación, lo que condicionó su visión de las cosas, promocionando, cosa rara en él, fantasías de difícil justificación, muchas de ellas desde el ámbito filológico, por su conocimiento de las lenguas semíticas y clásicas. De aquel proyecto de incardinar América en el proceso bíblico no se escapó el hombre americano. Para Montano había que explicar el origen de aquella humanidad que había sido desconocida para las gentes del Viejo Mundo hasta 1492. No cabía duda de que Adán era el padre común de todos los hombres y todos habían sido formados a partir de un solo creador. El libro del Génesis no se podía poner en duda. Sin embargo, una catástrofe sucedió a la humanidad, el diluvio universal, y tras este solo sobrevivió Noé y sus descendientes Sem, Cam y Jafet, llamados a poblar
la tierra. Esa historia de Noé, referida expresamente a América, la menciona en el prefacio al libro Faleg, o libro sobre los primeros asentamientos de las tribus y su lugar en el orbe de la tierra. Y al igual que hizo en el libro de la generación, Montano lleva el origen de las diferentes razas y culturas hasta el propio Noé. Tras el diluvio, esos descendientes, como he dicho, fueron los que dieron lugar a grandes grupos humanos separados por amplias regiones, pero a pesar de ello unidos por una misma comunidad y una misma naturaleza. Será precisamente por esa unidad por la que todos los humanos deben estar con un mismo espíritu y formar un solo cuerpo, aunque la consecución de ello, dice Montano, resulta más fácil para quienes han sido regenerados por Cristo. Esa unión se conseguiría llevando el Evangelio a las naciones extranjeras y distantes, puesto que el mensaje de salvación debe llegar hasta los pueblos más remotos. En realidad, era lo que se estaba haciendo por parte de los españoles a través del proceso de cristianización del Nuevo Mundo. Con ello, también se puede percibir en Montano la idea de España como nación elegida por Cristo para propagar su Evangelio, justificada incluso en las migraciones de judíos hacia la península tras las dos destrucciones del Templo de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor y de Tito, ya que el fin último de estas era propagar el Evangelio en el Nuevo Mundo, convirtiendo así a los descendientes de aquellos judíos emigrados a España en los propagadores del Evangelio en las nuevas tierras que se abrían al otro lado del Atlántico. Donde también hace Arias Montano una mención más expresa del hombre americano es en el comentario que hizo al profeta Isaías. Sin embargo, en esta obra las alusiones se hacen de forma más concreta, en lo que se refiere al origen bíblico del habitante del Nuevo Mundo. La evolución la plantearía de la siguiente manera. Noé engendró a Sem, este tuvo como hijo a Arfaxad, que a su vez engendró a Sale, y que engendró a Eber, que engendraría a Yectán, del que provendría el nombre de Yucatán. Precisamente los hijos de Yectán, Ofir y Jobab, serían los primeros pobladores de América. El primero llegaría a ocupar el Perú y el segundo Brasil. Con esta disquisición, eminentemente filológica, el hombre americano quedaba, según Arias Montano, vinculado al origen común de todos los seres humanos y se convertía en objeto del programa de salvación del Dios de judíos y cristianos. Pero no solo eso, sino que en la antigüedad las relaciones no quedaron rotas entre Israel y los descendientes de Jobab, amén de que, de acuerdo con las interpretaciones que hacía Montano, aquel nuevo mundo quedaba perfectamente descrito en las Sagradas Escrituras. Los antiguos israelitas conocían, pues, muy bien aquellas tierras al otro lado del Atlántico, porque se dirigieron, dice él, a ellas con frecuencia en sus navegaciones. Por todo ello, nos dice Montano, nada se puede comparar a la descripción que hizo Moisés de la tierra de Ofir, o el profeta Jonás, o incluso el libro de Job. Además, el de Fregenal llega a hablar de la flota de Salomón enviada hacia Oriente, hasta las Indias, de donde se sacaba gran cantidad de oro y de maderas preciosas que se traían a estas partes y que incluso sirvieron para la construcción del templo de Salomón. Aquellos productos de las Indias eran transportados hacia el Oriente, a la tierra de los chinos y de los etíopes y de otros pueblos. A aquel lugar se le llamó Ofir, lo que con el tiempo, dice él, dará lugar al vocablo Perú, que él plantearía como un nombre genérico que con la llegada de los españoles pasaría a dividirse en Perú y Nueva España. La teoría de Ofir, identificándola con Perú, se vincula con la riqueza del oro y, como señala el doctor Juan Gil, probablemente Montano la tomó de La Baudelaire, su escritor francés, cuando se hallaba en Amberes publicando su Biblia Regia. En realidad, ya algunos autores anteriores a Montano habían negado toda relación entre Ofir y Perú, pues Pedro Mártir de Anglería nos relata que, según Colón, aunque el cronista lo desmiente, el genovés había encontrado la isla de Ofir. Lope de Gómara también había desmentido esa suposición de que el Nuevo Mundo se podía identificar con Ofir.
Lo cierto es que su conocimiento del hebreo, lengua de escritura consonántica, llevó a Montano a hacer unas disquisiciones lingüísticas por las que los nombres de Ofir, O-P-H-I-R y Perú vienen a ser, lo he deletreado sobre todo por las consonantes que son las mismas. Cabe preguntarse el por qué Arias Montano no se informó más sobre las cuestiones peruanas, pues nunca la Nueva España se la consideró así. Ni siquiera tal nombre definió una entidad territorial que se correspondiera a lo que los españoles dieron tal nombre. Las discusiones sobre el origen de este nombre han sido muchas y muy variadas ya desde el mismo momento de la presencia española. El jesuita padre José de Acosta dice: la etimología del nombre Ofir y su reducción al nombre de Perú, téngolo por negocio de poca sustancia, siendo, como es cierto, que ni el nombre del Perú es tan antiguo ni tan general a toda esta tierra. Ha sido costumbre muy ordinaria en estos descubrimientos del Nuevo Mundo poner nombres a las tierras y puertos de la ocasión que se les ofrecía, y así se ofrecen haber pasado en nombrar a este reino Perú. La teoría, de todos modos, no resultaba tan descabellada en la época, pues además de por el amigo de Montano, el cosmógrafo Ortelio, fue recogida también por Fray Gregorio García en su obra Origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales, editada por primera vez en Valencia en 1607. También el mercedario Martín de Murúa aludió al origen judío de los indios, diciendo que eran descendientes de las 10 tribus de Israel trasladadas allí por el rey asirio Salmanasar. Las teorías de estos autores sobre el origen del hombre americano hay que incardinarlas en las llamadas de origen mediterráneo o bíblico. Cierto es que ya en la época hubo detractores de esas teorías y quizás, como he dicho, el más importante fue el mencionado jesuita José de Acosta, que hizo un amplio discurso sobre las mismas, alegando que las menciones a Tarsis y Ofir, que aparecen en algunos libros bíblicos, no tienen nada que ver ni se corresponden ni a una misma navegación ni a una misma provincia. En su afán por encontrar referencias al Nuevo Mundo en los libros sagrados, recurrirá también al profeta Isaías, en el que Montano encuentra una clara alusión al descubrimiento de América cuando decía: «Yo les daré una señal y enviaré sobrevivientes de ellos a Tarsis, a las islas lejanas, que no han oído nunca mi nombre y no han visto mi gloria, y pregonarán mi gloria entre las naciones». Este pasaje le servirá de apoyo al de Fregenal para aclarar que aquel Nuevo Mundo no era desconocido ni para Dios ni para los profetas. En el capítulo 18 de esa misma obra, Montano veía claras las referencias al mismo y a la evangelización, especialmente cuando el mencionado profeta hablaba de los mensajeros que irían al pueblo de elevada talla, a la nación temible, lejana y opresora, surcada de ríos, cuyas gentes acabarían presentando sus ofrendas al dios Yahvé. En otro orden de cosas, la teoría de que en todo el Antiguo Testamento se mantuvieran las etimologías originales de los nombres propios es común entre los comentaristas y exégetas del siglo XVI y da pie a los cabalistas cristianos para exégesis y deducciones extremadamente sutiles. Desde Reuchlin a Fray Luis de León, pasando por otros personajes menos conocidos, todos ellos recurren con frecuencia a ese procedimiento exegético basándose en un tipo de hermenéutica popularizada en la exégesis bíblica. Pero aún hay más. Por encima de las conexiones etimológicas a las que nos había acostumbrado la cábala cristiana del Renacimiento, los comentaristas y exégetas del XVI, entre los que se encuentra Montano, vinculan la gesta del descubrimiento con la peculiar historia de España, en particular con su numerosa población judía. Las sucesivas migraciones de los judíos a la península ibérica fueron acontecimientos providenciales, según él, con vistas a la última divulgación del Evangelio. Así lo afirma Montano en su comentario al profeta Abdías. Abordemos ahora la propia historia. Sabemos por el testimonio de nuestro tiempo que Hispania estuvo habitada por una multitud innumerable de judíos. A continuación pasa a describir el edicto de expulsión de los reyes católicos y más tarde del rey Manuel de Portugal
y la diáspora sefardí en Tracia, África e Italia, y narra las dos principales migraciones de judíos a España, la primera de ellas después de la destrucción del primer templo por los asirios. Apoyándose en una opinión constante de los escritores judíos, transmite la tradición de que, comillas, muchos de esa nación fueron traídos a Hispania por un cierto general Pirro del imperio de los asirios. Que a estos los judíos les fueran concedidos dos lugares de asentamientos, Lucena en la Bética y Toledo, que siempre en opinión de los escritores judíos que no menciona y de los comentarios al último capítulo del libro 2 de los Reyes, vendría del hebreo Toledot, que significa descendencia o familia, por la distinción de las familias que en esa ciudad se asentaron. A su vez, los judíos de Toledo, por añoranza de las ciudades que dejaron en Siria, darían nombres similares, de nuevo etimologías populares, a Escalona, Maqueda y otras ciudades del entorno de Toledo. La segunda migración de judíos a España tuvo lugar después de la destrucción del segundo templo. Montano insiste en que de los judíos puede leerse cómo un prefecto de Lusitania convenció al emperador Tito, cuando conquistó Judea, para que si pensaba deportar a algunos judíos, los trasladase a Emérita Augusta en Lusitania. A estas dos migraciones aludiría el profeta Isaías en el citado versículo. Benito Arias Montano, como humanista, también era un gran conocedor de los clásicos grecos latinos y no quiso pasar por alto lo que supuestamente estos conocían sobre las tierras de Indias, aunque como exégeta bíblico contrapuso las aportaciones de las Sagradas Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, con lo que dijeron los autores greco-romanos. Según él, estos últimos habían descrito las tierras americanas por medio de fábulas y con ello consiguieron llenar la verdad de tinieblas frente a la claridad con la que, por ejemplo, Moisés se había expresado en el Génesis. Pero el problema del origen del hombre americano y su incardinación en el proceso de salvación hizo que Benito Arias Montano no dejase a un lado los problemas de la conquista, haciendo especial hincapié en ello en los prólogos del comentario a los 12 profetas, especialmente en el que se refiere al profeta Nahum. El planteamiento tiene que ver con lo que ya hemos mencionado. Para él todos los hombres son producto de un creador e hijos del mismo Padre, por lo cual nadie debe despreciar a su semejante. Sin embargo, el mandato bíblico, según el extremeño, se ve desbordado por los intereses egoístas de los hombres, más en concreto en este caso de los españoles. Lo que en las Indias se estaba desarrollando, dice él, es el afán de codicia y la rapiña, que en realidad es lo que mueve a la dilatación del imperio por la fuerza y la ambición. Riqueza y poder eran así los únicos objetivos, y a causa de ello se hace la guerra a aquellas naciones lejanas que nunca causaron ningún mal a sus conquistadores, quienes, por el contrario, daban suficientes pruebas de una crueldad extrema. Para Montano, el hombre americano estaba llamado, como todos los demás del universo, a participar en el proceso de salvación de Cristo, y por tanto no era desconocido en la Biblia ni ajeno a los proyectos divinos. Como tal pueblo, y al contrario de lo que sucedía con otros, nunca habían causado daño a los cristianos. Eran parte de los descendientes de Sem, del pueblo elegido, que por los avatares acaecidos tras la confusión de la Torre de Babel habían sido inducidos a la idolatría de la que iban a ser liberados por los españoles. Todo ello, sin embargo, no hizo olvidar a Montano los abusos que se cometían y clamó, a su modo, por el buen trato que merecía aquella gente inocente, aunque sin dejarse seducir excesivamente por las teorías lascasianas u otras de las que propiciaron algunos teóricos de la Escuela de Salamanca. No deja de ser curioso que, por ironías de la historia, este comentario a los 12 profetas fuera expurgado en los índices inquisitoriales de 1607 y 1612. Aunque escritos y firmados tales comentarios en distintas fechas y lugares, entre 1560 y 1567, no los publicó hasta 1571. Los comentarios a los 12 profetas le dan pie para anteponer a cada uno de ellos un prólogo temático que constituye un verdadero tratado. Por ejemplo,
el profeta Amós, o de ministrorum publicorum creatione, es decir, de la creación de las funciones públicas, Abdías o de la envidia. Y así, en el prólogo al profeta Amós, censura y deplora el favoritismo en la provisión de cargos, cuando la virtud y el mérito se prefieren el amiguismo y aún los vicios. En los prólogos a Sofonías y Ageo critica las costumbres y la sociedad de su tiempo, pero es en el mencionado prólogo al profeta Nahum, que lo titula Sive de Potentia, es decir, acerca del poder, donde más abiertamente arremete contra los excesos de la conquista, comparando los desmanes de los españoles a las violencias del imperio babilónico para con los pueblos sometidos. Estos son algunos párrafos. Dice él: es que no tenemos todos nosotros un mismo Padre, es que no nos creó un mismo Dios. ¿Por qué entonces desprecia cada uno de vosotros a su hermano? Y no se contentan con los bienes cobrados como tributo, oportuno y piadoso para gobernar el Estado, o los cedidos voluntariamente por la gente, sino que, olfateando la presa con avidez, se lanzan sobre el botín de las fortunas privadas de los débiles ciudadanos. A esto se añade ese gravísimo mal de que el imperio, que tal vez se les otorgara a estos por un justo juicio de Dios, no lo consideran como don de la divina providencia, sino que lo vinculan a su propio interés y felicidad. Y sigue: se esfuerzan por extenderlo con la arrogancia de sus puños y por dilatarlo con extrema ambición. Piensan que no se debe atender a ninguna otra norma humana o divina que no sean las riquezas y el poder. Es más, piensan que todas sus ordenanzas se cifran en el derecho de las sola armas, por lo cual declaran una guerra penosísima a naciones extranjeras y muy lejanas, de las que nunca sufrieron injusticia alguna, ni siquiera la más mínima ofensa. Y para proteger con mayor fiereza el camino hacia otros y dar un ejemplo de terrible crueldad contra aquellos que no se sobrepasaron en nada, deciden que esto mismo es una causa legítima y actúan con una crueldad extrema e inexorable. Someten a la rendición del imperio a otros que se ven impelidos por el miedo de este horrible ejemplo. En resumen, Benito Arias Montano, como la mayor parte de intelectuales cristianos del siglo XVI, dedicados al comentario y exégesis de los libros sagrados, ve en esos textos ecos claros del descubrimiento de los nuevos pueblos y tierras. Común a todos ellos es el impacto que este acontecimiento produjo en la sociedad de entonces y la interpretación escatológica que le dieron, como ponen de manifiesto las citas hechas de Montano. La historia continuaba interpretándose a la luz de la Biblia y, en consecuencia, estos hechos se inscriben con total naturalidad en la historia de la salvación, sustentada por los tres pilares de la creación, la redención y la última venida o parusía. Como no puede haber ningún acontecimiento importante para la vida de la Iglesia y de la humanidad que no esté recogido en la Biblia, es imposible, piensan estos, que las Sagradas Escrituras silenciaran el descubrimiento. Tiene que estar al menos insinuado, aunque sea en clave, y con esas premisas se lanzan a la búsqueda de las conexiones históricas y filológicas entre el Nuevo Mundo y el universo de la Biblia. Por otra parte, España era el país indicado para esa empresa, porque recibió en sus tierras a lo mejor de la aristocracia judía a través de las dos grandes diásporas de la antigüedad. El fervor etimológico les lleva también a descubrir múltiples conexiones entre la toponomástica de la Biblia y la del Nuevo Mundo. Se basa este ejercicio lingüístico en el supuesto parentesco del hebreo en cuanto lengua primigenia con todas las lenguas del mundo. Pese a esos condicionamientos históricos y filológicos, a los espíritus más despiertos, y entre ellos hay que contar a Fray Luis y Arias Montano, no les falta lucidez para vislumbrar los, entre comillas, desafueros de la conquista. Y será el propio texto bíblico el que les lleve a comparar en ocasiones a los españoles con el imperio babilónico opresor y a denunciar la crueldad de los conquistadores españoles. Quizá fuese la avaricia de los españoles la que no había permitido construir en las Indias una república bien ordenada, aun habiendo pasado ya 80 años del dominio español, como Montano menciona en una carta a Gabriel de Zayas desde Amberes
el 5 de febrero de 1571. Pero fue más allá nuestro personaje, y quizás eso sea una mayor novedad frente a lo que otros habían mantenido, cuando nos dice que para extender la fe no vale solo con ministros virtuosos y de buen ejemplo, sino que debían ser además doctos y trabajadores, porque, dice él, hace de curar el mal por los oídos por donde entró. Para finalizar, digamos que la obra de Arias Montano no solo gozó de prestigio y autoridad en Europa, sino también en América, y ya desde el siglo XVI. Tenemos constancia de que enviaba libros a Nueva España a Francisco Hernández, que solicitaba a Plantino, tal como lo hace constar este en 1580. Miguel Cabello de Balboa, en su Miscelánea Antártica, hizo una alusión a Montano, y además otros autores americanos, los escritos realizados en España o en las Indias, citan al extremeño como Solórzano Pereira, León Pinedo, Sor Juana Inés de la Cruz, etc. Y dejo para el final a un franciscano, Diego Valadés, natural de aquí cerca, de Barcarrota, Villanueva de Barcarrota, del que hemos publicado ya varios artículos y que escribió una importantísima obra, su Retórica cristiana, bajo la influencia de los libros de retórica de Montano, y del que dice que fue un repositorio incomparable de todas las ciencias y prestigiosísimo decoro de nuestro tiempo. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, César. Hemos visto en este caso otro humanismo con otro apellido, ¿no? En el humanismo cristiano, y la importancia para mucho, para una reflexión importante, sobre todo en esta necesidad de incorporar a la humanidad a toda esa nueva población que ha llegado a América, y que eso te va a tener una trascendencia fundamental para la historia, partiendo quizás de un error evidente, pero con una necesidad de justificación y con una necesidad de inserción de la población. Bueno, yo creo, no sé si es así, ¿qué te parece? Y no sé también, en este caso, a nuestra compañera Atilana, quizá ahora pasáramos a escuchar a Atilana y si acaso hiciéramos un pequeño debate, quizá más adelante, exactamente a posteriori, incorporando en este caso también la ponencia de Atilana. Pues si no me dicen lo contrario, pasamos a escuchar ahora a Atilana. Sí, no sé si cortamos un momento o... No, de acuerdo. Bueno, pues... Vale, pues entonces lo hacemos de esa manera, así. Yo creo que... Enhorabuena, César, enhorabuena. Bueno, pues, Atilana, cuando puedas te pasas por aquí. Creo que tenemos que cambiar el papelito.